Los Venados de Yucatán golearon. Vamos a ver si les alcanzó. El Atlante goleó. Vamos a ver si le alcanzó. Los Leones Negros hicieron lo insospechado. Tapatío goleó. ¿Y para qué le sirvió? Bueno, de todo esto y mucho más hablaremos en la última edición de lo bueno, lo malo y lo feo de la Liga de Expansión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de la Liga de Plata MX, tu proyecto de confianza para hablar de la segunda categoría del fútbol mexicano. Y en este caso, para darse rojazo a este repaso semanal. Sí, es la última edición de esta apertura 2025 de lo bueno, lo malo y lo feo. A partir de aquí nos tenemos que ir rápidamente con el análisis de la liguilla para darse rojazo a la fase regular, hablar de lo más destacado, pero insisto, sobre todo para seguir con la actualidad de la liguilla dentro de la categoría de plata del fútbol mexicano. Así que, señoras y señores, te pido de manera encarecida que apoyes este video con un like, con una suscripción, con un comentario, que lo compartas. El boca a boca nos ayuda a seguir creciendo porque vamos a traer mucho contenido. Si quieres que traigamos aún más, ya lo sabes, un like es suficiente para que apoyes a esta iniciativa completamente independiente. Así que dicho lo anterior, rápidamente, porque hay muchos temas de los cuales hablar: tabla general, cómo quedó la liguilla, quién ha sido el campeón de goleo, quién fue la figura de esta última fecha. Vámonos rápidamente con lo bueno de este último fin de semana de la fase regular de la Apertura 2025 en la Liga de Expansión. Y señoras y señores, si teníamos que hablar de lo bueno, teníamos a varios candidatos, porque podríamos hablar de la victoria abultada del Tapatío, pero al ser estéril, creo que pierde brillo. Podríamos hablar de la goleada de Venados, que hace su trabajo, bueno, al menos pone de su parte para clasificarse. No le alcanza al equipo de Nacho Castro, spoiler alert, pero termina venciendo 5-1 a los Coyotes de Tlaxcala. Podríamos hablar de la apabullante victoria del Atlante, pero ese partido está designado para un apartado posterior. En este caso, tenemos que hablar de la victoria de Universidad de Guadalajara, de los Leones Negros de Luis Alfonso Sosa, que han derrotado 0-1 al equipo de Miguel Bravo Prado y le han costado no solamente la imbatibilidad en casa, no solamente el poder cerrar en el puesto preponderante de decir que son la mejor defensiva de la historia de la segunda categoría del fútbol mexicano, porque ese puesto le sigue perteneciendo al Irapuato de hace 2 décadas. No. Además, le terminaron costando el liderato y le terminó costando el clean sheet jugando como local. El escenario sonaba muy complejo para los Leones Negros. Y ya no solamente estoy hablando del partido del fin de semana, sino que estoy hablando del cierre, porque tenía que visitar a Morelia, al cual le ganó. Tenía que recibir al equipo de Nacho Castro, al cual le ganó. Y terminó venciendo al conjunto de Cancún, al cual le ganó por tercera ocasión en su historia, jugando como visitante. Curiosamente, todas esas victorias han venido por el mismo marcador, 0-1, pero es que una anotación solitaria de Alejandro Bravo fue suficiente para que cayera todo el imperio de Cancún, como si se tratase de un juego de dominó, porque termina en el segundo lugar de la tabla de posiciones. Iba a decir standing, perdón, me estaba equivocando de deporte. No, termina en el segundo lugar de la tabla de posiciones, pero además ya no puede decir que en el Caribe mexicano nadie le ha hecho gol. Ya no puede decir que en casa
nadie lo ha podido vencer. Sigue siendo muy destacado el torneo de los de Miguel Bravo Prado, sí, totalmente de acuerdo, pero mucho daño le hizo esa tremenda anotación de Alejandro Bravo al conjunto de Cancún, que además provoca que el campeón se meta con 3 victorias al hilo, 2 clean sheets consecutivos a la liguilla y además enrachado. Así que, señoras y señores, yo pongo la cara. Yo no creía ya en la clasificación durante algún momento de la temporada de los Leones Negros, pero lo han conseguido y lo han hecho en una para nada despreciable 6ª posición de la tabla. Así que por todo esto, sin lugar a dudas, lo bueno del fin de semana tenía que ser para los Leones Negros de Luis Alfonso Sosa. Y de lo bueno nos vamos a lo malo. Y lo malo tiene que ser ese partido que vimos en la noche del sábado entre el Atlético Morelia y la Jaiba Brava. ¿A los dos les funciona? Sí, sobre todo a Morelia, porque consigue meterse a la liguilla. Además, lo termina haciendo en la 7ª posición. Pero es que, después de haber visto cómo hacía el trabajo Atlante un día antes, cómo Leones Negros con el cuchillo entre los dientes termina sacando 3 unidades del Andrés Quintana Roo, un 0-0 que parecía que se dieron la mano tanto el Chima Ruiz como Mario Ortiz, sinceramente termina siendo, cuando menos, somnífero, cuando menos aburrido, porque los últimos 15-20 minutos de ese encuentro no les pasó absolutamente nada. Ojo, no me chupo el dedo, sé que a los dos les convenía y firmar el empate alcanzaba para que la Jaiba Brava empatase a los puntos con los cuales terminaba la cosecha de Cancún y de Atlante, y que al conjunto de Morelia le venía bien para clasificarse, mandar al 8º puesto a Tepatitlán y dejar sin posibilidades a un equipo como el cuadro de Nacho Castro, como los Venados de Yucatán. Pero si tenemos que cuestionar algo que haya tenido trascendencia, porque aquí podríamos hablar del empate entre Alebrijes y Correcaminos, pero no fue a ningún lado ese marcador. Podíamos hablar de la actuación de los Coyotes de Tlaxcala, que después de una buena campaña cierran de no la mejor manera, siendo goleados en campo visitante, ahí en el Carlos Iturralde Rivero. Podríamos hablar de los Dorados, pero bueno, ellos ya los teníamos en un lugar de intrascendencia porque ya no aspiraban a nada. Y aquí, 2 equipos que aspiraban a algo interesante, uno al liderato, el otro a cerrar de buena manera. Bueno, el local, es decir, el equipo de Ortiz, se termina quedando con la 7ª posición, así que palmas para Morelia. Pero la Jaiba Brava, en aras de hacer un partido soso, que sí, termina con el invicto, y es muy destacado esto para el conjunto del Chima Ruiz. Creo que si tenemos que criticar algo de lo que vimos el fin de semana, ese 0-0, repito, con nulos fuegos artificiales y poca propuesta para ganarlo por parte de los dos equipos, al menos en los últimos minutos, se terminan quedando con lo malo. Más allá de que los dos equipos, y aclaro, no estoy diciendo que sea pésimo, no estoy diciendo que sea un mal resultado para Morelia, estoy diciendo que el espectáculo de donde veníamos y cómo se ha desarrollado el campeonato terminó dejando algo que desear. Y señoras y señores, si hablamos de lo bueno, de lo malo, ahora toca hablar de lo feo. Y lo feo terminó siendo cómo culminó la campaña el Atlético La Paz. Sí, ese equipo que durante instantes de la temporada nos dejó notas interesantes, que se enrachó, que llegó a tener una de las mejores formas competitivas
durante un momento en particular, de la mano de Hugo Norberto Castillo, terminó cayendo en casa cuando podía aspirar a clasificarse. De hecho, si el equipo de La Paz hubiera hecho su trabajo, cosa que sí hicieron los Venados, cosa que a medias le termina alcanzando a Tepatitlán pese a que descansó, cosa que con un empate, con nula propuesta ofensiva, sin anotaciones, le terminó funcionando a Atlético Morelia. Si La Paz hubiera hecho su trabajo, repito, se hubiera metido a la liguilla. Pero es que no solamente no hizo su trabajo, es que ni siquiera empató, es que ni siquiera perdió, sino terminó siendo goleado 0-6 en casa, en el Guaycura, contra un muy poderoso Atlante que culmina en la parte más alta de la clasificación, que termina como líder. Y aquí prácticamente todos los que hablamos de la Liga de Expansión tendríamos que reconocer que analizamos de manera prematura la campaña de Atlante, que después de 5 jornadas había sido muy mala, muy mala, pero que a partir de la sexta fecha y hasta la última jornada no perdió y termina en la punta de la clasificación. Así que, señoras y señores, tenemos que reconocer, número uno, el trabajo de Miguel de Jesús Fuentes. La afición de Atlante todavía no le termina por encantar del todo esta versión del conjunto de los Potros de Hierro del Atlante, pero han terminado como líderes. Pero es que, más allá de hablar bien del Atlante, que se lo merece y que lo vamos a hacer en el video que vamos a estrenar el día de mañana, donde repasaremos la calificación de los 15 equipos dentro de la fase regular de la Liga de Expansión, tenemos que cuestionarnos qué pasa con el Atlético La Paz. ¿Qué pasa con este equipo que tiene una fabulosa directiva, que tiene unas buenas instalaciones, que normalmente construye una buena plantilla, al menos en el papel, y siempre o casi siempre se termina quedando corto? Y a veces de una manera como la del pasado viernes, donde dependías de hacer tu trabajo para aspirar a la liguilla y terminas cayendo 0-6 en tu casa. Te terminan pasando por encima en donde tendría que ser tu fortaleza. Muchas cosas que cuestionarse. Atlético La Paz se queda una vez más fuera de liguilla, siendo una de las plantillas más costosas de toda la división y seguramente una de las nóminas más altas de toda la categoría, y aún así no le alcanza ni siquiera para cerrar de forma digna un torneo. ¿Por qué? Porque si volteas a ver cómo cierra La Paz y cómo cierra un equipo como Alebrijes, uno lo hace con un empate, si no gana en su casa desde febrero, pero al menos se va con la cara al sol, y seguramente debe ser una plantilla del 15 o el 20% del costo del Atlético La Paz. Simplemente lo menciono como un ejemplo, pero sí es catastrófico cómo puedes aspirar a liguilla y terminas humillado en tu casa ante un candidato al título. Sí, el de enfrente también juega, soy consciente de esa cuestión, pero, repito, viendo lo que hace Venados, viendo cómo se queda en el camino equipos que lucharon por su vida hasta el último momento, ver la cara que nos dejó Atlético La Paz, sinceramente, que me deja frío y que me deja helado, como muchos podrían creer que está el pecho del conjunto paceño. Señoras y señores, ahora vamos a hablar rápidamente de una que puede ser una polémica muy interesante. ¿Por qué? ¿En dónde catalogar o en dónde poner el foco para hablar de la figura de este fin de semana? Porque podríamos hablar del doblete de Luis Razo, que termina
comandando el empate entre Mineros de Zacatecas e Irapuato. Podríamos hablar de la buena actuación de Alejandro Bravo, que rompe con la imbatibilidad del conjunto de Cancún en el Andrés Quintana Roo. Podríamos hablar también del doblete de Julián Calero, que termina rompiendo el récord de ser el futbolista con más goles en un solo semestre dentro de esta liga de expansión bajo este formato, curiosamente superando lo que hizo Jesús Alberto Cejo el pasado torneo. 15 anotaciones y campeonato de goleo para el hijo del Cóndor. Pero, a fuerza de ser muy honesto y a fuerza de hablar simplemente de lo ocurrido en este fin de semana, más allá de su trascendencia colectiva, me tengo que quedar con lo hecho por Sergio Aguayo, que desde el minuto 1 puso en ventaja al Tapatío. Un Tapatío que es una de las decepciones de la temporada, sin lugar a dudas. Reitero, estaremos hablando de ello el día de mañana cuando nos toque calificar a los 15 equipos. Pero desde el 1 lo ganaba el cuadro de Arturo Ortega con la anotación de Sergio Aguayo. Posteriormente, al 8, el propio Sergio Aguayo termina consiguiendo el 2-0. Y ya en el tramo final, en la agonía del encuentro, consigue el hat-trick. Así que, perdóname, Juan Calero, perdóname, Alejandro Bravo, perdóname también, Luis Razo, yo me tengo que quedar porque estamos hablando de la figura de la jornada número 15 con quien hizo un hat-trick estéril. Pero si vamos a repasar a posteriori los números de Sergio Aguayo, quizá este hat-trick le abra las puertas para pedir una oportunidad en primera división. Así que, bajo esa premisa, la figura de la jornada número 15 termina siendo el rojiblanco, termina siendo Sergio Aguayo, pero, ojo, que lo de Calero ha sido una absoluta locura. Lo de Bravo terminó siendo muy destacado y lo de Luis Razo es otro día en la oficina para nada más y nada menos que el máximo goleador en la historia de este formato de la segunda categoría del fútbol mexicano. Así que, señoras y señores, después de haber hablado de todo lo anterior, rápidamente tenemos que repasar todos los resultados de esta jornada número 15, que comenzó con la victoria 5-1 del conjunto de Venados de Yucatán ante los Coyotes de Tlaxcala. Eso se dio el pasado jueves. El viernes, empate a 2 entre Mineros e Irapuato. En este caso, otro empate que se terminó dando en simultáneo fue el Alebrijes de Oaxaca 1, Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas 1. Más adelante, también el viernes, el 0-6 entre Atlético La Paz y el conjunto del Atlante. Para el sábado, Universidad de Guadalajara le ganó 0-1 al equipo de Miguel Bravo Prado al Cancún, así que los Leones Negros se quedaron con el triunfo por la mínima. Y posteriormente ese 0-0 entre Morelia y la Jaiba Brava. Finalmente cerramos con la victoria 4-1 del Tapatío ante el conjunto de Dorados. Así que, señoras y señores, la tabla de posiciones terminó de la siguiente manera y hoy lo vamos a hacer de abajo hacia arriba, porque en el último lugar de la clasificación tenemos a Dorados, que culminó la temporada con 5 unidades. Sumó en 3 partidos, 2 empates, 1 victoria para el equipo de Francisco Ramírez Gámez. Más arriba, en el puesto número 14, tenemos al conjunto de Correcaminos, que culminó su participación en el penúltimo lugar con 10 unidades. En el puesto 13 tenemos a los Alebrijes de Oaxaca. En el 12 tenemos a los Coyotes de Tlaxcala. En el 11 a Tapatío, segunda temporada consecutiva que los rojiblancos no se meten a la liguilla. En el puesto 10 al Atlético La Paz, 17 unidades. En el 9, es decir, el equipo que terminó más arriba pero que no le alcanzó para la liguilla, fue los Venados de Yucatán,
18 puntos, misma cosecha que Tepatitlán, pero peor diferencia, así que es por ello por lo que el equipo de Nacho Castro no se quedó con un boleto a la fase final. Abrimos la liguilla y es que Tepatitlán terminó en el puesto número 8 con 18 unidades. En el puesto 7 tenemos al Atlético La Paz, 19 puntos. En el puesto número 6 a Universidad de Guadalajara, 21 unidades, al igual que el conjunto de los Mineros de Zacatecas, puesto número 5. Abrimos el top 4 y tenemos que hablar del Irapuato, que culminó esta fecha, terminó toda la fase regular con 23 unidades, un equipo que estaba en la tercera división en la Liga Premier, que coloquialmente le llamamos segunda división, pero bueno, no es de facto una segunda categoría. El equipo de Daniel Elborita Alcántar se ha metido a la liguilla y lo ha hecho dentro de los mejores 4. En el puesto número 3, muy por encima de los demás, tenemos a la Jaiba Brava, 30 unidades. En el puesto número 2 tenemos al Cancún, 30 unidades. Y en la cima, señoras y señores, el líder general de la competencia, el Atlante, con 30 puntos y diferencia de goles de más 25. Con lo cual nos topamos con que la actividad de la fase final, todavía al momento de grabación de este video, no hay horarios, no hay fechas, se habla de media semana, fin de semana, y que solamente la final será de semana a semana. Bueno, esté pendiente de las redes sociales de la Liga de Plata MX. ¿Cómo quedó la liguilla? Bueno, Atlante ante Tepatitlán, cerrando en el Agustín Coruco Díaz. Cancún contra Morelia, cerrando en el Andrés Quintana Roo. La Jaiba Brava contra Universidad de Guadalajara, cerrando en el Tamaulipas. E Irapuato ante Mineros de Zacatecas, cerrando en el Sergio León Chávez. Señoras y señores, qué ganas, de verdad, qué ganas de estar en todos y cada uno de estos partidos. Así que de esta manera se vivió la última jornada de competencia. Para ti, ¿qué fue lo más destacado? Para ti, ¿qué fue lo más interesante? ¿Qué fue lo más trascendente? Déjalo ahí en la cajita de comentarios. Síguenos en redes sociales. Ya lo sabes, nos puedes encontrar en todas las plataformas con el usuario de @Liga de Plata MX. A mí me puedes encontrar en todas las plataformas digitales con el usuario de @SeaValdez26. Recuerda, vamos a traer mucho contenido, mantente al pendiente, suscríbete al canal, activa la campanita, déjanos un comentario, tu like, comparte el contenido, muchas cosas que se vienen y aquí lo vamos a analizar, lo vamos a seguir, porque en la Liga de Plata MX hablamos de un fútbol de segunda con un enfoque de primera. Saludos a la distancia y ha llegado el momento de disfrutar de la fiesta grande de la segunda categoría.